Bueno, buenas tardes para todos. Hoy 25 de febrero del año 2015, siendo las 3:13 de la tarde, se constituye en audiencia pública Felipe García Pineda con el fin de adelantar la continuación de la audiencia que trata del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil dentro del proceso de infracción de derechos de propiedad industrial de Ortobet SAS contra Industrias Dormilife de Colombia SAS, con número de radicación 13-020-5973, siendo el objeto específico de la audiencia de hoy proferir a dictar la sentencia que ponga fin al presente proceso. Comparecen por la parte demandante el doctor Mauricio Cheine Tenorio y por la parte demandada la doctora Lina Camila Pulido Fajardo, ambos apoderados plenamente identificados en el expediente. Pues bien, vamos a comenzar por determinar lo que estamos discutiendo en el presente proceso. Las pretensiones de la parte demandante se basan en que, en su concepto, el hecho de que Dormilife esté empleando aisladamente el elemento figurativo de su marca mixta constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial que Ortobet ostenta sobre sus marcas figurativas. Dormilife, por su parte, se ha defendido afirmando que nunca ha empleado el elemento figurativo de su marca mixta de manera aislada y argumentando que, aunque fuera el caso, podría hacerlo porque se trata de su marca y además esta circunstancia no podría implicar una infracción respecto de las marcas de Ortobet porque los signos de las partes tienen diferencias sustanciales que impiden el surgimiento de un riesgo de confusión. El despacho hará pues las siguientes consideraciones con el fin de proceder a dictar sentencia. En primer lugar, todas las etapas procesales fueron evacuadas adecuadamente y conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil. El despacho no observa que existan causales de nulidad que puedan dar lugar a invalidar lo actuado y en consecuencia están acreditados todos los presupuestos procesales para proferir una decisión de fondo en el presente asunto. Primero, debemos iniciar con precisar la legitimación de la parte demandante para posteriormente hacer unas precisiones en relación con las infracciones alegadas y los criterios de interpretación que tendrá este despacho con el fin de decidir el fondo del presente asunto. En cuanto a la legitimación de la parte demandante, el despacho advierte que a folios 47 y 48 del cuaderno 1 está acreditado que la sociedad demandante es titular de las marcas figurativas que se aprecian para identificar, entre otros, los productos comprendidos en las clases 10 y 20 de la clasificación internacional de NISA. En ese sentido, pues el despacho encuentra que está acreditada la legitimación por activa para efectos de proceder a la presentación de la demanda en el presente proceso. En cuanto a las infracciones alegadas y los criterios para determinar su configuración, vamos a comenzar por decir que, de acuerdo con la alegación de la parte demandante, se configuraron en el mercado las infracciones por parte de Dormilife de los literales A y D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. En cuanto al literal A, se entiende que esta infracción se configura por, y aquí abro comillas, aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, y aquí el despacho quiere hacer una
énfasis en la parte de un signo distintivo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cierro comillas. Por su parte, de infracción del literal D, se establece por usar en el comercio, y aquí nuevamente el despacho hace énfasis, un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquiera de los productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Como puede apreciarse, el elemento común para la configuración de las infracciones señaladas del literal A y del literal D del artículo 155 de la Sección Andina de Propiedad Industrial requieren que se dé la utilización de un signo idéntico o similar a la marca que está registrada. Por lo tanto, si se acredita que el signo empleado por la parte demandada no tiene esas características, no podría entenderse configurada ninguna de las infracciones a las que están siendo analizadas en el presente proceso. En este sentido, entonces, debe el despacho analizar los criterios para determinar la similitud entre signos figurativos, que es lo que aquí nos ocupa, y adicionalmente la implicación que en ese ejercicio tiene la existencia de elementos evocativos en los signos que están siendo objeto de confrontación en el presente proceso. Entre otros pronunciamientos, la interpretación prejudicial 78 IP 2012 del Tribunal Andino de Justicia precisa que, respecto de signos figurativos, la comparación necesaria debe ser gráfica y conceptual, en tanto que debe versar sobre los elementos configurativos del signo en cuestión, tales como su trazado, entendido como los elementos que conforman el signo, y su concepto, es decir, la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. De esta interpretación judicial citada, el tribunal se ocupó del análisis de signos figurativos, concluyó que el derecho de un uso exclusivo que el registro de una marca figurativa le confiere a su titular no se extiende a los elementos que de ese signo puedan ser considerados como formas de uso común o necesarias para los productos a los que se pretende identificar. Expresamente dijo el tribunal en la providencia que está siendo citada por el despacho, y abro comillas, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Cierro comillas. Para precisar el pronunciamiento del tribunal, es importante recalcar que dentro del concepto de formas de uso común o necesarias se incluyen aquellas que están determinadas por la función del producto, esto es, la que identifican su aspecto funcional respecto de los productos que están siendo protegidos por la marca. El tribunal presenta como ejemplos las figuras de una llanta, o de un gancho para colgar ropa, o de un lápiz para identificar precisamente estos productos. Pues bien, descendiendo estas consideraciones generales al caso concreto, el despacho encuentra que Dormilife, y esto con base en las declaraciones de extrajuicio, las facturas y fotografías que se aprecian a folios 20, folios 20 y 22 a 34 del cuaderno número 1, así como en la declaración del representante legal de Dormilife, en particular a los minutos 9.07 y 9.14 de su intervención, acreditan que esta sociedad Dormilife utilizó el elemento figurativo de la marca mixta Dormilife de manera aislada para la identificación de los productos que comercializa
esto es, y en forma particular, para identificar colchones. En cuanto al demandado Eduardo Sosa Sánchez, es importante precisar que no obstante está acreditado que la sociedad Dormilife efectivamente comercializa en las condiciones antes descritas colchones con la identificación de este signo o este elemento figurativo, no existe prueba en el expediente para permitir al despacho llegar a la conclusión de que el señor Eduardo Sosa hubiera empleado el elemento figurativo en cuestión. En este sentido, dado que, según lo precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial número 49 IP 2012, la legitimación por pasiva en un caso de infracción corresponde al autor de la presunta infracción, el señor Sosa carece de este tipo de legitimación, pues no fue la persona que cometió el comportamiento que Ortovet calificó como infractor de sus derechos de propiedad industrial. Las pretensiones de la demandante respecto de él en consecuencia deben ser desestimadas. Procederá al despacho a hacer el análisis de la similitud de los signos que están siendo objeto de confrontación en el presente proceso. Hasta este punto estamos claros que la sociedad demandada empleó el signo que se califica como infractor. Debemos entonces analizar si ese signo es o no similar a la marca figurativa de Ortovet. Obviamente este análisis parte de la conclusión evidente que los símbolos no son idénticos, razón por la cual el análisis será frente a si hay o no una similitud entre ellos. Iniciaremos por resaltar el elemento en el que son similares los signos. Tanto las partes en sus correspondientes actos de postulación como todos los estudios que ellas aportaron y que se aprecian a folios 8 a 11, 14 a 15 y 46 a 51 del cuaderno 3, coinciden en afirmar que los elementos figurativos comparados hacen referencia a algo que se podría categorizar como la forma de un colchón inclinado en posición ergonómica. Y aquí lo digo entre comillas. El fundamento de esa percepción se encuentra exclusivamente en las líneas curvas que se aprecian en los signos, esto es, aquello que la demandante llamó como una estructura de cabeza, comillas, una estructura de cabezal y una estructura doblada en los mismos puntos, folio 75 del cuaderno número 2 del expediente. Siendo ello así, dado que el elemento gráfico similar consiste en una imagen que representa la forma de un colchón ergonómico y que precisamente se emplea para la identificación de ese tipo de producto en particular, es perfectamente razonable, con base en lo que hemos explicado con antelación, concluir que se trata de una figura de uso común o necesaria, en tanto que corresponde a una forma determinada por la función del producto. Esto es evidente, pues la forma que tiene la línea curva que comentamos es, efectivamente, la que toma un colchón ergonómico, en particular cuando una persona se acuesta en él. Esto, que fue reconocido por las partes, se puede corroborar a folio 30 del cuaderno 1 del expediente. El carácter usual o necesario de la forma gráfica que analizamos se refuerza teniendo en cuenta que en el estudio de comparación de signos presentado por Sergio Andrés Barbosa Forero, concretamente en el folio 50 del cuaderno número 3, se presentan una serie de productos como los que comercializan las partes que son identificados con una figura alusiva a la forma de un colchón inclinado en posición ergonómica. Adicionalmente, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en resolución número 76019 de 2014, consideró que la marca figurativa de Ortovet y el elemento gráfico de la marca de Dormilife son evocativos del producto que pretenden distinguir. La resolución se encuentra a folios 43 a 46 del cuaderno 5. En conclusión, como el elemento gráfico en el que resultan similares los signos corresponde a una forma determinada por la función del producto, ese aspecto aisladamente considerado no es apropiable en términos de exclusividad por ningún competidor y por lo tanto su utilización tampoco es susceptible de fundar
por sí misma una infracción a los derechos de propiedad industrial de una marca que también incluya un concepto como el que se acaba de mencionar. Gracias. Para el caso concreto, entonces, se tiene que el uso del elemento gráfico en cuestión que evoca, comillas, un colchón inclinado en posición ergonómica no puede determinar la configuración alegada. Sabiendo entonces o habiendo determinado el despacho en qué hay similitudes, en qué radica la similitud de los signos, procederá el despacho a hacer un análisis respecto de las diferencias que existen entre ellos, que impiden considerarlos como similares para efectos del análisis que está siendo llevado a cabo en el presente proceso. En relación con los trazados, debe resaltarse que, primero, el signo figurativo que usó Dormilife está delimitado por una circunferencia, mientras que las marcas de Ortobet carecen de una delimitación de este tipo. Segundo, el signo de Dormilife está apoyado en unas líneas horizontales que parecen servir de soporte al elemento figurativo controvertido, mientras que las marcas de Ortobet carecen de esa característica. Tercero, el signo de Dormilife cuenta con un fondo de color, un color característico que incluso resalta los otros elementos figurativos referidos, mientras que las marcas de Ortobet carecen de ese acompañamiento de color. Respecto de los elementos conceptuales también se encuentran diferencias. Si bien ambas hacen referencia a una forma usual para el producto que pretenden distinguir, tiene una diferencia de enfoque en la presentación de ese concepto, pues la marca que usa Ortobet parece corresponder a una persona acostada en un colchón ergonómico, mientras que la del signo de Dormilife se limita a hacer referencia al producto, esto es el colchón, pero no a su destinatario. En conclusión de lo expuesto, como los signos analizados no solo se parecen en un aspecto conceptual que no puede considerarse para analizar la configuración de la infracción en la medida en que es de uso común o necesario, y dado que se diferencian sustancialmente en todos los demás elementos gráficos y conceptuales que lo estructuran, es evidente que no pueden ser considerados como similares. Desde luego que la conclusión que acabamos de alcanzar no se desvirtúa con los estudios técnicos aportados por la parte demandante. En cuanto al estudio elaborado por Adriana Silva Garcés, visible a folios 14 y 15 del cuaderno número 3, debe tenerse en cuenta lo siguiente. En primer lugar, aunque la experta encontró que las marcas tienen el aspecto común que ya hemos señalado, atribuyó esa similitud, sin fundamento alguno, a una imitación estudiada por parte de Dormilife. No obstante, con base en lo que se ha explicado en esta providencia, la similitud en cuestión bien puede explicarse con el carácter usual o necesario de la forma determinada por la función del producto. En segundo lugar, la perita afirmó que como los extremos de la forma común o necesaria que analizamos tienen una terminación similar, esos productos son, comillas, particularmente confundibles, cierro comillas. Sin embargo, lo que se aprecia en ese concepto es un salto entre una descripción, la terminación similar de las figuras, y una conclusión valorativa, el carácter particularmente confundible, sin ningún lazo lógico que las una, esto es, sin ninguna explicación. Este efecto es más grave si se tiene en cuenta que la experta omitió un aspecto trascendental, el carácter usual o necesario de la figura que, por lo tanto, impide la generación de confusión sobre esa única base. Finalmente, la experta consideró que en el futuro, si los elementos gráficos comparados se someten a manuales de identidad corporativa que solo permitan la utilización de un color o un material, sea lo que sea que signifique ese concepto, se acentuará la confusión que resaltó. La objeción obvia de este argumento es su exagerado carácter hipotético y además la desatención respecto a los elementos de contexto que acompañan el uso de los signos en cuestión para la identificación de los productos. Respecto del estudio elaborado por Camilo Higuera Sarmiento, que obra a folios 8 y 9 del cuaderno número 3, hay que llamar la atención sobre los siguientes puntos.
En primer lugar, el experto consideró como un elemento determinante de la confusión el hecho de que los signos empleen la misma figura alusiva a un colchón ergonómico. Sobre esto, es claro que el perito no tuvo en cuenta que la razón por la cual esa circunstancia se presentó corresponde al carácter usual o necesario del elemento figurativo y por lo tanto que esa similitud no podría fundar un argumento de confusión. En segundo lugar, el perito reforzó su concepto sobre la existencia de confusión estudiando los signos de las partes de manera desintegrada, esto es, separando el elemento gráfico común que hemos demostrado como usual o necesario. Esta práctica, además de contraria a la técnica de comparación entre signos, resulta más inapropiada porque denota que el experto se limitó a comparar un aspecto que no podía determinar confusión alguna y sobre esa base concluyó precisamente la existencia de aquello que no podría colegirse del aspecto analizado, esto es la confusión. Finalmente, sobre la denominada sesión de grupo, obrante a folios 10 y 11 del cuaderno número 3, debemos tener en cuenta lo siguiente. De una parte, los expertos que realizaron ese ejercicio no determinaron las condiciones del estudio, lo que impide sobre las bases de la regla de apreciación de la prueba pericial acoger sus conclusiones. En segundo lugar, dado que ese estudio fue realizado por los mismos expertos que adelantaron el estudio anterior, es absolutamente razonable concluir que la labor se realizó comparando los signos de la manera desintegrada que hemos criticado respecto al estudio anterior, práctica que por las mismas razones impide acoger las conclusiones a las que se llega por este método inadecuado. En conclusión de todo lo expuesto, nótese que aunque apreciáramos los estudios bajo su mejor luz y aunque hiciéramos caso omiso de las tachas por parte de la demandada, y confiáramos sin reserva en la imparcialidad de los expertos, aún en ese caso, los estudios en cuestión no tendrían la fuerza para determinar una decisión favorable a las pretensiones de la demanda. Con base en todo lo anterior se concluye entonces que los signos empleados por las partes no son idénticos ni similares, y en consecuencia la identidad o similitud, que es un elemento indispensable para la configuración de las infracciones contempladas en los literales A y B del artículo 155 de la decisión 487 de 2000 no están presentes, es evidente que ninguna de dichas infracciones pudo tener lugar en el presente caso. Es importante resaltar un argumento adicional que confirma la necesaria denegación de las pretensiones de la parte demandante, para lo cual vamos a retomar el contexto en el que son empleados los signos. En primer lugar, la única prueba de la forma en que Ortobet usa su marca se encuentra en las facturas aportadas. En esos documentos se aprecia que la demandante no usa ninguna de sus marcas figurativas aisladamente, sino que emplea su marca figurativa que además del elemento gráfico que se ha considerado en esta providencia, incluye la expresión Ortobet. En segundo lugar, Ortobet confesó al minuto 27:56 de la declaración de su representante legal que no tiene establecimientos abiertos al público, como sí los tiene Dormilife, sino que sus compradores objetivos son diferentes a los de la sociedad demandante. Estos aspectos hacen evidente que la utilización del elemento figurativo de la marca de Dormilife no podría generar un riesgo de confusión en el mercado, pues mientras el comprador de productos de la demandante tiene un carácter profesional, emplea un canal de comercialización que incrementa las probabilidades de identificación del fabricante de los productos y aprecia en el producto una marca mixta y no únicamente un elemento figurativo, el comprador de productos de Dormilife es un consumidor que acude a un establecimiento de comercio donde, además de ser atendido por un asesor y encontrar un ambiente rodeado de elementos que le informan que se encuentran en un establecimiento de Dormilife, no tiene acceso al producto con el que supuestamente podría confundirse. Sobre la base de todo lo expuesto, es evidente que se denegarán las pretensiones de la demanda. En consecuencia, se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante auto número 31884 del 4 de octubre de 2013 y efectivizadas mediante el auto número 33079 del 18 de octubre de 2013.
Con base en lo expuesto, el suscrito delegado para asuntos jurisdiccionales de la República de la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, desestimar las pretensiones de la demanda presentada por Ortobet en virtud de lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante el auto número 31884 del 4 de octubre de 2013 y efectivizadas mediante el auto número 33079 de 18 de octubre de 2013. Tercero, condenar en costas a Ortobet SAS. Se fijan como agencias en derecho teniendo en cuenta los criterios y límites establecidos en el numeral 1.3 del artículo 6 del acuerdo 1887 del 2003, el equivalente al 20% de las pretensiones negadas en la presente providencia, suma que asciende a 4 millones de pesos. Secretaría procede de conformidad. La presente decisión queda notificada en estrados. Gracias, doctor. Interpongo recurso de apelación ante el Tribunal Superior para sustentarlo en la debida oportunidad. Gracias. Ninguna manifestación de parte demandada. Teniendo en cuenta que la parte demandante interpone recurso de apelación en contra de la decisión adoptada por este despacho, se concede el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, por lo que el expediente en su totalidad deberá ser enviado por la Secretaría. Siendo las 3:40 de la tarde, damos por terminado la presente diligencia y el presente proceso. Muchas gracias.